En un pequeño pueblo en las montañas de México, Isabel, una joven maestra y defensora de las tradiciones locales, descubre que la casa donde nació fue vendida sin su consentimiento. La casa, además de albergar los recuerdos de su infancia y de la lucha de su madre por criarla sola, era un símbolo de su conexión con la tierra y las historias de su familia. La transacción fue orquestada por un poderoso empresario local, conocido por sus prácticas cuestionables. Decidida a entender cómo sucedió esto, Isabel se adentra en una investigación que desentierra secretos oscuros, traiciones inesperadas y una red de corrupción. Lo que comienza como una lucha por justicia y raíces se convierte en una batalla por la supervivencia. Pero Isabel está decidida. No descansará hasta que todos paguen por lo que han hecho. Isabel había pasado los últimos años dedicándose a la educación de los niños de su pueblo, siempre inspirada por las enseñanzas de su madre, una mujer fuerte que luchó para conservar la casa donde Isabel creció. La casa no era solo una construcción, era el corazón de la familia, rodeada por jardines que su madre había plantado y un árbol antiguo donde Isabel grabó sus iniciales cuando era niña. Todo cambió una tarde soleada, cuando un vecino le informó que la casa había sido vendida. Incrédula, Isabel corrió al ayuntamiento para confrontar a los responsables, pero encontró puertas cerradas y documentos sospechosos que indicaban que ella misma había autorizado la venta. Sabía que era mentira. El comprador era Ramón Cárdenas, un empresario rico y temido, conocido por adquirir tierras mediante métodos dudosos. Sin muchas opciones, Isabel buscó la ayuda de Carlos, un abogado local y amigo de la infancia. Juntos comenzaron a investigar las circunstancias de la venta. Pero cuanto más profundizaban, más peligrosa se volvía la situación. Documentos desaparecieron, testigos se negaron a hablar y Carlos comenzó a recibir amenazas anónimas. Isabel, sin embargo, no iba a rendirse. Esa casa era todo lo que quedaba de su familia y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para recuperarla. Mientras Carlos intentaba comprender la legalidad de la venta, Isabel decidió investigar por su cuenta. Regresó al pueblo, hablando con vecinos que pudieran saber algo. Algunos mencionaron haber visto hombres extraños merodeando la casa días antes de la venta, llevando papeles y cajas. Un anciano afirmó haber oído a uno de ellos hablar sobre un gran proyecto. Decidida, Isabel fue a la oficina de Ramón Cárdenas exigiendo respuestas. El empresario la recibió con una sonrisa fría, insinuando que debería dejar el pasado atrás. Cuando Isabel lo confrontó sobre los documentos fraudulentos, él le dijo algo que la dejó sin palabras. «Tu pasado está lleno de cosas que no entiendes, niña. Quizás sea mejor no meterte donde no te llaman». Sin comprender lo que Ramón quería decir, Isabel comenzó a sospechar que algo mucho más grande estaba ocurriendo. En casa, rebuscó entre las pocas pertenencias de su madre que aún guardaba y encontró una vieja carta escondida en un libro. En la carta, su madre mencionaba una disputa de tierras con la familia Cárdenas y advertía sobre un secreto que podría destruirlo todo. Ahora Isabel sabía que no solo estaba luchando por su casa, sino contra algo mucho más profundo, relacionado con el pasado de su madre y la verdad sobre su propia historia. La carta que Isabel encontró era breve pero enigmática. Su madre mencionaba una disputa con los Cárdenas en los años 80, cuando Ramón aún era joven. La pelea era por una gran extensión, de tierras que, según su madre, pertenecían a la familia de Isabel por generaciones. Lo que más la intrigó fue la frase final. «Si algo me sucede, busca al viejo Álvaro, él sabe la verdad». Álvaro era un ex campesino conocido por sus historias de resistencia contra los poderosos. Isabel decidió buscarlo. Al llegar a la cabaña aislada donde vivía, el hombre dudó en recibirla, pero al escuchar el nombre de su madre, abrió la puerta y reveló secretos que Isabel nunca habría imaginado. Álvaro contó que las tierras donde estaba su casa formaban parte de una antigua hacienda que los Cárdenas habían tomado por la fuerza, usando sobornos y violencia para expulsar a los habitantes. La madre de Isabel
Fue una de las pocas que resistió y eso la convirtió en un objetivo. Álvaro afirmó que Ramón no solo heredó las tierras, sino también los métodos brutales de su padre. La venta de la casa, en realidad, era una estrategia para borrar las huellas de un crimen aún mayor. Isabel regresó al pueblo decidida a reunir pruebas, pero notó que alguien la seguía. Una noche silenciosa, mientras revisaba papeles del ayuntamiento con Carlos, alguien irrumpió en la oficina destruyendo los documentos que habían logrado recopilar. Fue una advertencia clara. Isabel estaba acercándose demasiado a algo muy peligroso. Con miedo, pero más decidida que nunca, Isabel sabía que tendría que profundizar aún más para desenmascarar a Ramón y recuperar su casa. La destrucción de los documentos fue un duro golpe para Isabel y Carlos. Sin embargo, ella se negó a rendirse. Reviviendo recuerdos de su madre, Isabel recordó algo que siempre mencionaba: una vieja llave guardada en un nicho detrás del altar de la iglesia local. Se decía que esa llave guardaba el futuro de la familia. Intrigada, Isabel decidió investigar. En la iglesia, Isabel logró hablar con el padre Esteban, quien conocía a su madre desde su juventud. Él confirmó la existencia de la llave y se la entregó, pero no sin una advertencia inquietante. No todo lo que está cerrado merece ser descubierto, hija mía. Tu madre hizo todo lo posible para protegerte. Prepárate para lo que puedas encontrar. De vuelta a la casa de su infancia, ahora abandonada, Isabel encontró un compartimento secreto en el suelo de la sala. Allí había un pequeño cofre antiguo. Con la llave en mano, lo abrió y encontró un mapa de tierras fechado hace décadas que mostraba que la propiedad de su familia se extendía mucho más allá de la casa, abarcando regiones que ahora estaban en manos de los Cárdenas. Además, encontró anotaciones, firmas de posesión e incluso una carta comprometedora del padre de Ramón, confesando los sobornos utilizados para alterar los registros. Isabel vio en estos documentos la oportunidad de demostrar su causa, pero el peligro seguía acechándola. Poco después, Álvaro fue encontrado inconsciente en su cabaña, víctima de un supuesto accidente. Carlos sugirió a Isabel que abandonara el pueblo para protegerse, pero ella sabía que estaba demasiado cerca de la verdad como para detenerse. Isabel, ahora con el mapa en mano, sentía el peso de sus decisiones. Carlos, preocupado, le rogó que reconsiderara su lucha, advirtiéndole sobre los riesgos para su vida. Emocionada, ella respondió: «Carlos, esta tierra es todo por lo que mi madre luchó. Si me rindo ahora, ¿quién más luchará por nosotros?». Isabel decidió usar el mapa como prueba, pero sabía que necesitaría más que un documento antiguo para enfrentarse a Ramón y su imperio. Carlos sugirió un viaje a la capital, donde podrían consultar a un experto en registros de propiedad. Sin embargo, antes de salir del pueblo, ocurrió un incidente alarmante. La casa de Isabel fue incendiada durante la noche. Era una advertencia clara de que sus enemigos estaban dispuestos a todo para detenerla. A pesar del miedo, Isabel logró salvar el mapa, escondiéndolo en su bolso. Decidida, viajó con Carlos a la capital. Allí encontraron a un archivista anciano, don Enrique, quien reconoció el mapa y confirmó que era parte de un lote de tierras que décadas atrás fueron declaradas propiedad pública. Según Enrique, los Cárdenas manipularon los registros oficiales, transfiriendo las tierras ilegalmente a su nombre. Enrique proporcionó un informe detallado que confirmaba el fraude, pero también reveló algo impactante. Una cláusula en los documentos originales mencionaba que, si había pruebas de irregularidades, los herederos legítimos podían reclamar toda la extensión de las tierras. Esto significaba que Isabel no solo tenía derecho a la casa, sino también a una zona mucho más amplia, incluidas las propiedades actuales de Ramón. Mientras regresaban al pueblo, Isabel notó que estaban siendo seguidos. Carlos aceleró el coche, tratando de despistar a sus perseguidores, pero la tensión aumentaba. Era evidente que Ramón había descubierto sus intenciones y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz.
Isabel entendió que estaba cada vez más cerca de cambiarlo todo, pero también sabía que el peligro ahora era mayor que nunca. De vuelta en el pueblo, Isabel y Carlos comenzaron a planear su próxima estrategia. La documentación recuperada en la capital era su mayor arma, pero sabían que la justicia local estaba bajo el control de Ramón y sus aliados. Isabel decidió llevar el caso a la prensa regional, contando su historia y exponiendo los documentos que probaban el fraude. Mientras trabajaban para reunir pruebas adicionales, las amenazas se volvieron aún más explícitas. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de Carlos, destruyendo computadoras y documentos. Afortunadamente, Isabel había escondido el mapa y el informe de Enrique en un lugar seguro en la iglesia. A pesar del susto, el ataque solo fortaleció su determinación. Días después, Isabel programó una reunión con un periodista de investigación dispuesto a publicar su historia. Sin embargo, en el camino hacia el encuentro, su coche fue interceptado por 2 vehículos que bloquearon la carretera. Hombres enmascarados la sacaron a la fuerza del auto. Isabel fue llevada a una propiedad aislada, donde Ramón la esperaba. Con una calma aterradora, Ramón confrontó a Isabel. «Deberías haber escuchado la advertencia, niña. Estas tierras no son solo papel y memoria, son poder. Y el poder no se entrega, se toma». Le ofreció una elección: abandonar su lucha y desaparecer o enfrentar consecuencias que afectarían a todos los que ella amaba. A pesar del miedo, Isabel no mostró debilidad. Sabía que la justicia estaba a su alcance, pero enfrentaba un dilema terrible. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su legado y a las personas que amaba? Isabel, retenida en la propiedad de Ramón, entendió que no podía contar con una salida fácil. Los hombres de Ramón vigilaban cada uno de sus movimientos, mientras él continuaba presionándola. Intentó manipularla emocionalmente, mencionando que su madre habría hecho el mismo trato para garantizar la protección de su familia. Pero Isabel sabía que era solo otro intento de quebrantar su determinación. Durante la noche, sola en un cuarto, cerrado, Isabel encontró una forma de escapar. Una pequeña ventana estaba parcialmente abierta y, usando un viejo gancho de metal que encontró en el suelo, logró forzar el cerrojo. Bajó en silencio y huyó hacia el bosque, decidida a regresar al pueblo y entregar los documentos a la prensa. Mientras tanto, Carlos, herido pero vivo, logró llegar al pueblo y organizó un grupo de vecinos dispuestos a ayudar a Isabel. Con la información que tenían, alertaron al periodista y acordaron llevar las pruebas a un tribunal en la capital, donde la influencia de Ramón sería limitada. Durante la fuga, Isabel fue interceptada nuevamente por los hombres de Ramón, pero esta vez estaba preparada. Usando el terreno del bosque a su favor, logró despistarlos hasta encontrarse con Carlos y los vecinos que acudieron en su ayuda. Juntos continuaron en una caravana improvisada hacia la capital, protegiendo los documentos. Cuando Ramón supo que Isabel había escapado y estaba a punto de exponer todo, ordenó a sus hombres interceptar al grupo antes de que llegaran a la ciudad. Era una carrera contra el tiempo. Isabel necesitaba sobrevivir para llevar la verdad al mundo, mientras Ramón hacía todo lo posible para silenciarla. La caravana liderada por Isabel avanzaba hacia la capital, pero cada kilómetro estaba cargado de tensión. Los documentos estaban bien escondidos entre las pertenencias de uno de los vecinos, pero todos sabían que Ramón y sus hombres no se darían por vencidos fácilmente. En el camino, un vehículo bloqueó la carretera. Eran hombres armados, decididos a interceptar a Isabel de una vez por todas. Carlos, aún recuperándose, insistió en que Isabel se escondiera mientras él y los demás intentaban ganar tiempo. Isabel, sin embargo, se negó a huir nuevamente. «Esta lucha no es solo mía, es por mi madre, por todos nosotros. Si me callo ahora, ellos nunca se detendrán». Con valentía salió del vehículo, sosteniendo una copia de los documentos que había guardado consigo. «Pueden intentar silenciarme, pero ya envié copias de esto a periodistas. Si algo me sucede, todos sabrán lo que hicieron».
La valentía funcionó momentáneamente, pero cuando uno de los matones se acercó, una explosión de luz y sonido resonó en el camino. Era el grupo de vecinos del pueblo, que había organizado una distracción, derribando árboles cercanos y obligando a los matones a retroceder. En la confusión, Isabel y el grupo lograron escapar, llegando finalmente a la capital. Allí, entregaron los documentos al periodista de investigación y a un abogado influyente que garantizó protección inmediata para Isabel. La historia comenzó a circular en los periódicos locales, obligando a las autoridades a investigar a Ramón. Isabel sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada, pero sentía que por primera vez el poder estaba cambiando de manos. El reportaje sobre el fraude de Ramón Cárdenas y su familia ganó notoriedad en la prensa y las redes sociales, movilizando al público y atrayendo la atención de autoridades fuera del control del empresario. Isabel, ahora bajo protección legal, fue convocada a testificar en un tribunal de la capital, donde los documentos originales serían presentados como pruebas irrefutables. El día del juicio, el ambiente estaba cargado de tensión. Ramón llegó con un ejército de abogados tratando de intimidar a Isabel y su pequeño grupo de aliados. Sin embargo, ella se mantuvo firme, sintiendo el peso de su madre y de su comunidad a su lado. Cuando fue llamada al estrado, Isabel contó su historia con una claridad y emoción que cautivaron a todos en el tribunal. Carlos, quien había recuperado más documentos destruidos por Ramón, presentó pruebas adicionales que fortalecieron el caso. El punto decisivo llegó cuando don Enrique, el archivista anciano, fue llamado a testificar. Confirmó que los registros habían sido manipulados y presentó pruebas de que el propio padre de Ramón estaba involucrado en sobornos para apoderarse de las tierras décadas atrás. Ramón intentó descalificar las pruebas, pero la presión de los medios y las autoridades hizo imposible negar los hechos. Cuando el juez anunció que las tierras serían devueltas a Isabel y que Ramón enfrentaría una investigación criminal, la sala estalló en murmullos. Isabel respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Había ganado, pero no sin sacrificios. Sabía que su lucha no era solo por justicia, sino también por dar voz a aquellos que durante años habían sido silenciados. Con el juicio concluido y la victoria asegurada, Isabel regresó al pueblo como una heroína. La casa donde creció, aunque dañada y marcada por los ataques, sería restaurada. Pero el significado de su lucha iba mucho más allá de las paredes de esa casa. Para Isabel, lo que había recuperado no era solo un pedazo de tierra, sino la dignidad de su madre, de su comunidad y de su propia historia. Los vecinos, inspirados por su valentía, comenzaron a unirse para enfrentar injusticias que durante mucho tiempo habían sido aceptadas como inevitables. Isabel aprovechó la atención que el caso recibió para iniciar un movimiento local en defensa de los pequeños propietarios, ayudando a otras familias a proteger sus tierras contra prácticas corruptas. Su vida cambió por completo. La humilde maestra del pueblo ahora era vista como una defensora de los derechos de su gente. En un día soleado, mientras plantaba nuevas flores en el jardín de su casa, Isabel reflexionó sobre todo lo que había enfrentado. Recordó las palabras de su madre. La tierra es nuestra herencia. Cuidarla es cuidar nuestra historia. Isabel sonrió, sabiendo que había cumplido con ese legado. Mientras tanto, Ramón Cárdenas enfrentaba las consecuencias de sus actos. Con el arresto de sus cómplices y el embargo de sus propiedades fraudulentas, su imperio comenzó a desmoronarse. Por primera vez el poder ya no estaba en sus manos. Isabel, ahora más fuerte que nunca, miró hacia el horizonte con la certeza de que ese era solo el comienzo. Su lucha se había convertido en una inspiración para todos aquellos que, como ella, se negaban a ser silenciados. Si te gustó esta historia, haz clic en nuestra lista de reproducción exclusiva que aparecerá en pantalla. Allí podrás disfrutar de otras historias de nuestro canal. No olvides darle like y suscribirte para no perderte las próximas historias emocionantes como esta. Hasta el próximo.